Un ranchero viudo buscó ayuda para su bebé que lloraba hasta que una vecina tranquila le ofreció leche y un corazón. Territorio de Wyoming. Finales de diciembre de 1881. La nieve caía lateralmente, cortando las llanuras como una cuchilla. El viento aullaba entre los álamos desnudos, haciendo vibrar las tejas sueltas y haciendo crujir las viejas barandillas del porche. Una única lámpara de aceite ardía en el interior de la cabaña de los Turner, parpadeando contra las ventanas cubiertas de escarcha. Dentro, Wade Turner estaba sentado en el suelo, cerca de la chimenea, con las piernas dobladas torpemente alrededor de un pequeño bulto. El llanto del bebé había comenzado hacía 3 días y no había parado desde entonces. Con el rostro enrojecido y los puños apretados, su hijo gemía desde el hueco de sus brazos. El rostro de W.D. era una máscara de agotamiento, ojos inyectados en sangre, mandíbula erizada, labios agrietados por la falta de sueño y agua. El fuego se había apagado y él no se había dado cuenta. Cambió de posición al bebé y volvió a probar el biberón. Vidrio, tetina de goma, leche de cabra. El infante giró la cabeza, rechazándola por 5ª vez en esa hora. W.D. suspiró y apoyó la cabeza contra la pared. «Te vas a morir de hambre», murmuró. «Sea, eres terca, igual que tu madre». El nombre se le quedó atascado en la garganta. Clara, su esposa. Muerto menos de 2 semanas. La fiebre llegó rápidamente después del parto, llevándosela en menos de 48 horas. El funeral había sido breve, frío y solitario. Ahora solo estaban él y el bebé, y ninguno de los dos estaba bien. Él lo había intentado. Dios sabía que lo había intentado. Había llamado a todas las puertas en 5 millas a la redonda, a cada rancho, a cada cabaña. Siempre las mismas miradas. Lástima, rechazo incómodo, disculpas murmuradas. «No queda leche», decían. «Lo siento, Wade. Desearía que pudiéramos ayudar esta noche». Bajo el peso de la nieve y el silencio, clavó una tabla de madera en la puerta principal. En pintura negra se leía: «Necesito leche materna, por favor». Un hombre no mendigaba a menos que no tuviera otra opción. A Wade Turner no le quedaba ningún orgullo que defender. De regreso al interior, el bebé volvió a gritar, con voz fuerte, pero sin parar. W.D. acercó más al niño y lo meció en el lugar, murmurando sonidos sin palabras. Afuera se estaba formando una tormenta. Al otro lado de la estrecha cresta, escondida entre álamos muertos y un arroyo congelado, Mera Delany permanecía sentada inmóvil en su choza de una sola habitación. Sus manos estaban envueltas en un chal y su aliento se nublaba bajo la tenue luz de una única vela. Los gritos fueron llevados por el viento. Ella los había oído todas las noches. Cada ballena atravesaba las paredes, los árboles, su piel. Al principio, enterró la cabeza en la almohada, se tapó los oídos con algodón y se dijo a sí misma que no era su problema, ni su hijo. Pero esta noche, el sonido era diferente. Crudo, urgente, desesperado. Su cuerpo respondió antes que su mente. Un dolor repentino y familiar se extendió por su pecho. Calor, presión. Su camisón se oscureció en el pecho. La leche seguía llegando, sin que nadie la hubiera pedido, meses después de lo previsto. Todos los días lo había exprimido, llorado en silencio, arrojado a la tierra como una esperanza desperdiciada. Colocó la palma de la mano sobre su pecho y respiró superficialmente. «No», susurró ella. «No, no». Pero los gritos continuaron y algo dentro de ella se quebró como una rama bajo el hielo. Meera se tambaleó hasta caer de rodillas junto a la cuna. Sus dedos metieron la mano debajo y sacaron un trozo de tela azul descolorida. Se lo acercó a la cara y lo inhaló profundamente. «Thomas», susurró, apenas audible por encima del viento del exterior. «Yo también lo oigo». Sus brazos temblaron. Se levantó y cruzó la habitación, cogió su chal, cogió la lata de leche vacía, abrió la puerta.
El viento le golpeó la cara fuerte y castigadoramente, pero ella siguió caminando. Los ojos se fijaron en el tenue resplandor de la casa Turner. El viento rugía como un animal salvaje a través del avión. La nieve caía en oleadas, densas y pesadas, cubriendo el mundo con un silencio blanco y furia. La cabina de Turner crujió y gimió bajo el peso. La linterna del interior proyecta largas sombras sobre las tablas del suelo deformadas. WDE estaba sentado en la mecedora, con el bebé acunado firmemente contra su pecho, ambos envueltos en una manta de caballo que ya no conservaba mucho calor. El bebé ahora gemía, demasiado débil para llorar adecuadamente. Su pequeña boca se hundió sin rumbo en su camisa, buscando algo que no encontraría. Había dejado de hablar, había dejado de suplicar. Su cuerpo se balanceaba por instinto, no por esperanza. Luego un golpe 3 veces, suave, incierto, pero real. Wade parpadeó, aturdido. Al principio no se movió. El golpe se escuchó de nuevo, más fuerte esta vez, apenas audible por encima del viento. Se levantó rígidamente, abrazando fuerte al niño, y cruzó la habitación. Cuando abrió la puerta, la tormenta entró detrás de ella. Ella permaneció allí como una figura tallada en el dolor y la nieve. Una mujer joven empapada. Un chal apretado sobre sus hombros, una lata pálida en sus brazos, envuelta en una fina manta de lana. Sus mejillas estaban enrojecidas y sus labios temblaban. Las lágrimas se aferraban a sus pestañas, aún no estaban congeladas. Su voz salió apenas más fuerte que el viento. «Déjame intentarlo», dijo. «Todavía tengo leche». Wade la miró atónito. Ella parecía desconocida, pálida, con los ojos hundidos, pero hablaba con tanta seguridad que él no sabía cómo responder. Antes de que él pudiera moverse o hablar, ella avanzó con suavidad, como si se acercara a un caballo asustadizo. «Por favor», dijo ella con la voz quebrada. «Déjame ayudarte». Ella no esperó permiso. Ella extendió la mano hacia el bebé, con cuidado y deliberación. WDE dudó solo un instante y luego le permitió tomar el paquete. Sus manos estaban frías pero firmes. Mera entró y dejó que la puerta se cerrara detrás de ella. Ella se dirigió hacia el hogar sin decir palabra y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Su chal se le cayó de los hombros. Sus manos se movían con silenciosa precisión, apartando la manta, desabotonando su vestido, dejando al descubierto un pecho resbaladizo por la leche y el dolor. Ella acunó al bebé contra su pecho. El bebé echó raíces una vez y luego se prendió. El sonido fue inmediato, una succión urgente, una deglución desesperada y luego un suspiro bajo y contento del niño. Meera inclinó la cabeza y sus hombros temblaron. Ella susurró mientras lo mecía: «Duerme, pajarito, duerme y vuela a casa». Sus palabras eran canciones de cuna entrecortadas, sílabas suaves dirigidas no al niño que tenía en sus brazos, sino a un niño que ya no estaba allí. Su voz se quebró mientras cantaba. «Habrías tenido los ojos de tu padre, las manos de tu madre». Wade se quedó paralizado cerca de la mesa, con las rodillas a punto de doblarse. El bebé alimentó como nunca antes, porque no lo había hecho. Sus dedos se cerraron contra el pecho de la mujer. Mera cerró los ojos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Guardé tu manta», susurró. No podía enterrar eso también. Tocó la mejilla del niño como si a través de ella pudiera sentir otra. Wade abrió la boca, pero no dijo nada. No podía preguntar quién era. No podía preguntar por qué había venido porque nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era el niño. Su hijo vivo, tranquilo, pleno. A la luz del fuego, vio un pequeño destello de paz cruzar el rostro del bebé. Y en los sollozos de la mujer, escuchó algo más que tristeza. Escuchó misericordia. Avanzó lentamente, se arrodilló junto a ella. No habló. Simplemente observó, escuchó, respiró. En medio de una tormenta, la salvación había llegado, no con ángeles,
no con oración, pero con una niña desconocida, una lata de leche en la mano y un corazón lleno de fantasmas. Y por primera vez en días, Wade Turner dejó escapar un suspiro sin temblar. Mera venía cada mañana y de nuevo al anochecer. Nunca se quedaba más tiempo del necesario. En silencio, levantaba a la niña en brazos, su tacto ahora más firme que la primera noche. La bebé ya no lloraba. La conocía tan bien como conocía la forma del biberón o el sonido del viento en las vigas. Los días en que el viento aullaba o sus pasos no la llevaban lejos, dejaba una botella de leche de cabra en el porche. Siempre estaba caliente al tacto, envuelta en tela y atada con cordel, colocada suavemente junto a la puerta como una oración. Wade al principio no dijo nada, pero empezó a observarla con más atención. Se dio cuenta de que siempre se sentaba en el mismo lugar del porche, donde el alero ofrecía solo un refugio parcial. Cuando llovía, se filtraba por el alféizar roto, cayendo justo detrás de su hombro. Nunca se movía, nunca se quejaba. Al siguiente a la mañana siguiente, después de que ella se fuera, sacó una escalera y reparó la grieta con una tira de lona. Añadió un nuevo soporte para sujetar la viga y luego extendió una manta vieja del baúl, sacudida para limpiarle el polvo y las agujas de pino. Ella no lo mencionó al llegar al día siguiente, simplemente se sentó, acomodó al bebé en sus brazos y lo miró brevemente antes de bajar la mirada. Desde entonces, siempre se sentó un rato más. Más tarde esa semana, WDE vio el desgarro en la manga de su abrigo. Debió de haberse enganchado en uno de los setos de zarzas del sendero. Se fijó en cómo doblaba la muñeca para disimularlo, como sus dedos se curvaban bajo el borde deshilachado mientras alimentaba al niño. Esa noche, mucho después de que ella se hubiera ido y el bebé durmiera profundamente en su cuna improvisada, Wade abrió el viejo baúl de cedro a los pies de su cama. Dentro, bajo chales doblados y la Biblia de su esposa, había un costurero de hojalata. La aguja estaba doblada, el hilo viejo, pero sus manos recordaban el trabajo. Se sentó junto a la luz del fuego, cosiendo con cuidado, rematando el desgarrón con hilo que antes usaba para remendar sus propias camisas. Cuando terminó, dobló el abrigo y lo colocó en la silla cerca de la puerta. A la mañana siguiente, Meera se detuvo al verlo. Lo cogió, le dio la vuelta a la manga y presionó con el pulgar la nueva costura. Sus ojos se posaron en Wade solo para respirar. Luego volvieron a posarse. No dijo nada, solo se echó el abrigo sobre los hombros y reanudó la alimentación del bebé. Pero mientras se mecía suavemente en la silla, su pulgar se movía una y otra vez sobre la costura. A partir de entonces, pequeños gestos se intercambiaban como mensajes secretos. Wade empezó a dejar un leño extra junto a la chimenea antes de que ella llegara, o una taza de té caliente endulzado con melaza. Meera, a su vez, empezó a doblar las mantas del bebé con cuidado. En una ocasión, le dejó una bolsita de hierbas secas para su té. Para los nervios, había dicho, casi demasiado bajo para oírlo. Rara vez hablaban. Las palabras parecían torpes al lado de la precisión de lo que pasaba entre ellos. Ellos, leche ofrecida, techos remendados, mangas cosidas, un bebé alimentado y acunado para dormir. Una tarde, al volver de revisar las cercas, Wade se cruzó con ella en el porche y sus manos se rozaron brevemente. Ninguno se apartó. Cuando ella se fue esa noche, él se quedó un rato más en la puerta, observando el sendero que ella recorría, hasta que su figura se desvaneció en la nieve. La conexión floreció, no en declaraciones, sino en el eco de pasos sobre tablones de madera, en el ritmo de mecedoras y respiración tranquila. Algo se estaba construyendo entre ellos. No un cortejo, todavía no, pero una estructura no menos fuerte por su quietud. Y aunque el frío se aferraba a la tierra, aunque el invierno aún reinaba en las llanuras, algo cálido se había arraigado en los espacios entre ellos. No tenía nombre, pero estaba creciendo. La mañana llegó gris y pesada, la clase de luz que nunca atravesaba las nubes. El viento había amainado, pero el frío se había agudizado durante la noche, volviendo el mundo frágil.
Wade esperó. Ya había encendido el fuego, calentado la leche. Le dio el biberón y meció al bebé 2 veces. El niño se inquietaba, pero ya no lloraba como antes. Sus ojitos escudriñaban la puerta cada vez que el viento rozaba las paredes. A media mañana, Wade salió al porche, con el bebé acurrucado contra su pecho. El camino que Mirror siempre tomaba seguía liso, sin huellas. Algo le revolvió el estómago. Volvió a mirar hacia la cresta, blanca, interminable y cruel. No pensó. Simplemente se movió. La nieve era tan profunda que se tragaba sus botas. Cada paso crujía la costra, y el bebé gemía contra su abrigo. El aire le cortaba los pulmones, pero siguió adelante, siguiendo la tenue línea de postes de la cerca que marcaba su propiedad. Para cuando llegó a su cabaña, su respiración se entrecortaba. La puerta estaba entreabierta, crujiendo contra el viento. Mirror, llamó en voz baja. No hay respuesta. Dentro, la habitación estaba oscura. El fuego se había extinguido. Mera yacía acurrucada en el suelo junto al hogar. Su chal empapado de escarcha derretida. Su piel brillaba por el sudor y su rostro estaba pálido como el lino. Al lado de su cama se encontraba la lata pálida, medio llena de leche ya fría. Wade se arrodilló rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Espejo, dijo sacudiéndole el hombro. Despertar. Sus párpados revolotearon pero no se abrieron. Sintió que su frente ardía por la fiebre caliente. La llevó a la cama y la arropó bajo sus propias mantas. El bebé se movió, pequeño e inquieto. Wade lo silenció suavemente, luego vertió agua de su tetera en una olla. Y la colocó sobre el fuego reavivado. Sus manos se movían con sorprendente cuidado. Cuando el agua se calentó, miró por la ventana y se quedó congelado. Detrás de la cabaña, al borde del campo de nieve, se alzaba del suelo un pequeño montículo de apenas 60 centímetros de altura. Unas cuantas piedras marcaban su borde, y sobre él, encajado en la nieve, había un cuadrado doblado de tela azul, deshilachado, descolorido, sin lugar a dudas la tela de una manta de bebé. Se quedó allí por un largo momento mientras la verdad penetraba lenta y pesadamente. Cuando finalmente se dio la vuelta, Meera se había movido, con los ojos medio abiertos, nublados por la fiebre. Entonces lo vio y siguió su mirada hasta la ventana. Se quedó sin aliento. El pánico se reflejó en su rostro. No. Ella intentó levantarse, pero él la presionó suavemente hacia atrás. Mirrora, dijo suavemente. Está bien. Su voz se quebró áspera y entrecortada. Ya lo viste. Hice. Ella negó con la cabeza y las lágrimas corrieron rápidamente. Lo enterré yo mismo. Nadie lo sabe. Ni la iglesia, ni el pueblo. Me llamarían pecadora, prostituta. Sus palabras salieron entrecortadas. Nació demasiado pronto. Yo oré. Yo supliqué. Pero su voz se quebró. Solo vivió 3 días. Wade se arrodilló junto a la cama, con su mano descansando cerca de la de ella. Pensé que la vergüenza me mataría, susurró. Pensé que nunca volvería a pronunciar su nombre. Su pecho subía y bajaba en sollozos temblorosos. Extendió la mano y tomó sus dedos fríos con su mano áspera y callosa. Su voz era baja, firme como el crepitar del fuego. Diste vida, espejo, dijo. Eso no es vergüenza. Eso es amor. Su llanto se quebró entonces, profundo, descontrolado, como si algo que llevaba mucho tiempo sellado en su interior finalmente hubiera encontrado aire. WDE permaneció a su lado, sin decir nada más. Simplemente sosteniéndole la mano mientras el bebé dormitaba cerca del fuego, con el viento susurrando contra las paredes. Cuando sus lágrimas se calmaron, lo miró con los ojos hundidos. ¿No te da asco? Él negó con la cabeza. He visto la muerte. Sé lo que se necesita para traer vida a este mundo. No le debes perdón a nadie. Durante un largo momento, el único sonido que se oyó fue el suave silbido de la tetera.
Entonces Meera extendió la mano hacia el bebé, con los dedos temblorosos pero seguros, lo atrajo hacia sí, presionó su mejilla contra su pequeño y cálido rostro y cerró los ojos. Afuera, la nieve empezó a caer de nuevo, lenta, suave, sin amenazas. Y dentro de esa cabaña silenciosa, dos almas, ambas rotas de diferentes maneras, estaban sentadas al alcance de algo que ninguna de las dos se había atrevido a esperar de nuevo. Paz. El deshielo había comenzado. La nieve se convirtió en aguanieve en los surcos entre las cabañas. El barro se adhería a las botas, a los dobladillos, a cada palabra susurrada que se decía por encima de las barandillas de las cercas y de los círculos de costura. El bebé ahora estaba más fuerte, tenía las mejillas más redondas, lloraba más fuerte y sus ojos buscaban. Meera todavía venía cada mañana y cada noche, pero ahora se quedaba más tiempo. Ella ya no daba ningún paso atrás una vez cumplido su deber. La gente se dio cuenta. Al principio, solo eran miradas de reojo al puesto comercial. Luego vinieron murmullos desde los bancos los domingos. Meera, que antes había sido casi invisible, ahora dibujaba escaleras. No todos fueron crueles, pero ninguno fue enteramente amable. Una tarde, la señora Elsie Bitkim, la viuda que una vez dirigió la Liga de Templanza y ahora se consideraba guardiana de la moral de la ciudad, estaba afuera de la tienda general, con los brazos cruzados como barras de hierro. Dicen que vive con él, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Todas las noches en la cabaña de ese hombre, meciendo a esa niña como si fuera suya. ¿Y quién dice que no lo es? Alguien se rió nerviosamente. Otro murmuró. Son WDs. Efectivamente, Elsie entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué la niña tiene ojos? Al día siguiente, se escribió una carta. Una amenaza para los ancianos de la iglesia. Una advertencia. Si Wade Turner y Meera Delany continuaban con su acuerdo impío, serían nombrados públicamente, rechazados, expulsados y se les negaría la comunión. La palabra escándalo fue utilizada 3 veces. El padre O'Connell llegó esa noche. Llegó a pie, con el rostro marcado por líneas de cansancio y las botas pesadas por la tierra mojada. Wade lo recibió en el porche, con los brazos cruzados. El bebé lloraba débilmente desde dentro. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo el sacerdote en voz baja. Sí. La gente está hablando en voz alta. Algunos quieren acción. Wade asintió. Siempre lo hacen. O'Connell suspiró. No son solo ellos. El consejo se reunió. Si esta convivencia continúa sin matrimonio, se verán obligados a actuar. Podrías perder los derechos sobre la tierra. El niño podría ser secuestrado. Wade miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. No la estoy avergonzando. No tomaré nada que ella no me ofrezca. Entonces cásate con su hijo. Wade miró más allá del sacerdote hacia el cielo gris más allá de los árboles. No es tan sencillo. Pero lo fue y no lo fue. Esa noche, cuando Meera regresó con su chal bien envuelto, WDE no habló de inmediato. Él la observó mientras alimentaba al niño. Vio cómo la luz en sus ojos se estabilizaba cuando el niño la miraba y cómo sus manos ya no temblaban. Después de arropar al bebé y levantarse para irse, WDE entró a la cocina. Del cajón sacó algo envuelto en tela, la cadena de plata de su difunta esposa, fundida y remodelada hasta convertirse en un anillo tosco pero honesto. El metal aún olía levemente a humo de la forja que había construido con ladrillos detrás del granero. Quiero mostrarte algo, dijo. Meera se giró, desconcertada. Sostuvo el anillo en la palma abierta. No es lujoso, no es oro, pero es lo único limpio que me queda. Sus labios se separaron y su respiración se entrecortó. Sé que están hablando. Sé que la iglesia quiere claridad. No se trata de ellos. Se trata de ti, de mí y de él. Él asintió hacia la cuna. Somos algo ahora. No te pediré que seas alguien que no eres. Pero si pudieras pararte a mi lado, Meera dio un paso atrás. No puedo,
susurró. Wade no se movió. ¿Por qué? Porque no puedo volver a perder a alguien que amo. Su voz se quebró como madera seca. No puedo sobrevivirlo 2 veces. El silencio cayó entre ellos. WDE miró hacia el anillo. ¿Crees que me iré? Creo que todo el mundo se va. Sus manos estaban a los costados, apretadas en puños. Cuando murió mi bebé, no quería vivir. Cuando su padre se fue, me dije que tuve suerte. Al menos no había aprendido a amarlo. Pero luego me enamoré del niño y él también se fue. Ella se giró y se dirigió hacia la puerta. Amo a ese chico, dijo por encima del hombro. Y quizás te amo. Pero prefiero alejarme completo que quedarme y perderlo todo otra vez. Ella cerró la puerta detrás de ella antes de que Wade pudiera hablar. El anillo yacía olvidado sobre la mesa de la cocina, un aro de plata opaco bajo la luz del fuego moribundo. A la mañana siguiente, no hubo nadie que llamara a la puerta, solo una pequeña botella de leche envuelta en una toalla vieja que descansaba en el porche. La leche estaba fría, medio congelada por la noche. Wade se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato antes de recogerlo. Lo calentó suavemente, alimentó al bebé, luego se sentó junto a la cuna y esperó. Meera no regresó esa noche, ni al día siguiente, ni al siguiente. Al 4.º día, Wade dejó de revisar el porche. La botella nunca volvió a llegar. Se movía como un hombre bajo el agua. El bebé empezó a quejarse y luego a llorar. Ninguna leche lo saciaría. Ningún consuelo lo tranquilizó. Sus mejillas estaban rojas por la fiebre. Sus pequeños puños temblaron. Wade lo intentó. Dios, lo intentó. Hirvió todas las hierbas que pudo encontrar. Raíces trituradas hasta formar una pasta, como enseñaban antaño las ancianas. Meció al niño hasta que le dolió la espalda y el aceite de la lámpara se secó. Pero nada funcionó. En la 6ª noche, estaba sentado con la cabeza inclinada sobre la cuna, sosteniendo contra su pecho el cuerpo ardiente de su hijo, susurrando oraciones desesperadas a un Dios en el que apenas creía que todavía lo escuchaba. Entonces, en el silencio, recordó la bufanda, la que Meera siempre usaba, verde, deshilachada en el borde. Lo había visto, algo verde volando detrás del cobertizo esa mañana. Lo había descartado, pensando que era un trozo de tela atrapado en una rama. Ahora ya no estaba tan seguro. Envolvió al bebé en una manta, se echó el rifle a la espalda y salió al frío. La nieve había vuelto a caer, ligera pero persistente, cubriendo la tierra con un pálido silencio. Wade se movía lentamente, siguiendo impresiones vagas en la nieve, huellas desiguales, marcas de arrastre, un camino que giraba detrás de la copa de los árboles y bajaba hacia el borde de su propiedad. Al viejo granero, que no se había utilizado en años. Dentro estaba oscuro y hacía un frío glacial. La madera crujía con el viento, el techo tenía goteras y allí, acurrucada en el rincón más alejado, debajo del heno mohoso y la lona rota, estaba Meera. Ella estaba acurrucada sobre sí misma, agarrando algo pequeño, una manta de bebé desgastada presionada contra su pecho. Ella no levantó la vista cuando él entró. Cruzó el granero en 4 pasos y se arrodilló junto a ella. El bebé gemía suavemente en sus brazos. ¡Espejo! Ella no se movió. Él le tocó el hombro. Su cuerpo estaba rígido, temblando por algo más que el frío. Espejo, soy yo. Su cabeza giró lentamente. Sus ojos estaban hundidos y rojos por el llanto. Sus labios se agrietaron y su voz estaba seca como la ceniza. Le fallé, susurró. No fui suficiente. Tú eras. No, estoy maldito. Todos los que amo mueren. Ella volvió a tomar la pequeña manta y la apretó con más fuerza. Estaba cálido cuando lo enterré. Quería que se mantuviera caliente. Wade colocó al bebé suavemente en su regazo. Meera se quedó congelada. El niño parpadeó y la miró, febril, frágil, vivo. Él te necesita, dijo Wade. Y yo también. Ella lo miró desorientada. Dijiste que no podía ser mi esposa,
susurró. Bueno, entonces sé su madre. Ya lo eres. Mera se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras acunaba al niño contra su pecho, meciéndolo lentamente, sus sollozos profundos y guturales como algo arrancado de la tierra. Wade se quedó con ella, abrazándolos a ambos. Afuera el viento aullaba y la nieve caía con más fuerza. Pero dentro de aquel granero en ruinas, algo cálido empezó a crecer de nuevo. No es perdón, todavía no, pero sí algo cercano, un comienzo. Meera nunca regresó a su casa en el borde del bosque. En cambio, una mañana, no mucho después de la tormenta, caminó por el camino de tierra sin llevar nada más que una pequeña cartera y un bebé dormido metido en su abrigo. Ella no llamó. Abrió la puerta y entró como si siempre hubiera pertenecido allí. No dijimos ni una palabra, él simplemente tomó la cartera de su mano y la colgó al lado de su abrigo. A partir de ese momento, la casa se sintió diferente, más cálida, aunque la nieve todavía se aferraba a las ventanas. No hablaron de matrimonio. No había testigos ni papeles, pero nadie los necesitaba. El niño ahora tenía madre. Eso fue suficiente. Wade construyó una cuna con sus propias manos. Meera cosió una colcha con retazos de tela vieja. Sus dedos se movían lenta pero seguramente bajo la luz de la lámpara. Ella cantaba suavemente mientras trabajaba. Viejas canciones de cuna que no eran solo para bebés. A veces Wade se detenía en la puerta y escuchaba. Una fresca mañana de principios de marzo, Wade tomó un martillo y un cincel para derribar el sauce que había detrás de la casa. Trabajó durante horas solo, alisando la tabla y tallando cada letra con cuidado. Al anochecer, un pequeño marcador de madera se alzaba debajo del árbol, en cuya base florecían vacilantes flores. Thomas amaba, aunque fuera por un tiempo. Meera estaba detrás de él, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ella no lloró. No entonces, pero cuando colocó el pañuelo verde sobre la base del marcador, su mano permaneció allí por mucho, mucho tiempo. La primavera llegó lentamente, como un invitado tímido. La nieve retrocedió, revelando una tierra húmeda y prometedora. Las gallinas regresaron al patio y picotearon el suelo descongelado. El niño, todavía sin nombre, aunque Meera había comenzado a llamarlo pequeño, comenzó a sonreír mientras dormía. El pueblo lo notó. Al principio, la gente se quedaba mirando cuando Wade caminaba por la ciudad con Meera a su lado. El bebé atado contra su pecho. Hubo susurros, miradas. Pero a medida que el niño se volvió más saludable y más fuerte, el tono comenzó a cambiar. La señora Gilroy de la oficina de correos trajo un tarro de miel para la tos del bebé. El Tor reparó las botas de Meera sin cobrarle nada. Incluso el pastor asintió amablemente un domingo por la mañana cuando pasaron por su puerta. Se portó bien con esa niña, murmuró un vecino a otro. Quizás siempre fue buena. Solo necesitaba que alguien lo viera. A mediados de verano, la gente había dejado de susurrar. En su lugar, empezaron a saludar. Y Wade seguía sin decir mucho. Pero todas las mañanas, preparaba café para dos. Cortaba leña antes de que Meera pudiera pedírselo. Aprendió a trenzar el pelirrojo del bebé cuando empezaba a rizarse. Y todas las noches, cuando la mecía para que se durmiera, él se sentaba cerca y lo observaba como si fuera lo único que valiera la pena ver en el mundo. Una noche, Meera salió al porche justo cuando el sol se ponía tras las colinas. Wade estaba sentado en los escalones, con el niño en brazos ya dormitando. Meera se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «Esto parece algo real», susurró. Wade la miró en silencio durante un largo instante. Ya no hay preguntas, ni condiciones, solo dos personas y un niño, y el amor tranquilo que crece donde antes vivía el dolor. La tierra se había descongelado hacía semanas, pero hoy el aire olía de verdad a primavera, verde y suave, lleno de promesas. El viento ya no aullaba como en invierno, pero cantaba canciones bajas entre los árboles, como recordándole a la tierra que despertara suavemente. Detrás de la cabaña,
Donde antes la nieve llegaba hasta las rodillas, la hierba asomaba ahora en parches de un color tímido. Wade se arrodilló en la tierra detrás de la casa, con los dedos cubiertos de tierra mientras bajaba las raíces de un manzano joven a un estrecho agujero junto al sauce. Sus movimientos eran cuidadosos, reverentes. Cada puñado de tierra que colocaba alrededor de las raíces era como una especie de juramento. El árbol era delgado, sus ramas aún inseguras, pero Meera lo había elegido por su resistencia. De floración tardía, había susurrado, pasando la mano por la corteza, igual que nosotros. Wade sonrió al recordarlo, rozándose la frente con el dorso de la manga. El retoño le llegaba solo al pecho, estacado con un trozo de alambre viejo y esperanza, pero crecería. Con tiempo y cuidado, daría fruto. Tras él, la puerta trasera se abrió con un crujido. Wade se giró y vio salir a Meera. Una mano apoyada en la pequeña curva bajo su cintura, la otra protegiéndose los ojos del sol. Su vestido era azul pálido, cosido por sus propias manos, con el dobladillo irregular pero lleno de orgullo. Tenía las mejillas sonrojadas, el cabello recogido con un trozo de cinta. Le sonrió, una de esas sonrisas tranquilas y plenas que hacían desaparecer todo lo demás. Su hijo, ya no un recién nacido, pero aún no se sostenía bien, se tambaleó por la hierba hacia ella, agitando los brazos con entusiasmo. «Mamá», canturreó, sonriendo, con la boca llena de dientes que apenas comenzaban a asomar. La palabra cayó como un trueno y una plegaria. Meera se dejó caer de rodillas, lo abrazó y hundió la cara en su cabello. Su cuerpo se enroscó instintivamente alrededor de él, su corazón y sus brazos formando refugio. «Mi primer hijo me llamó en sueños», susurró, meciéndose suavemente. «Este me llama a la luz del día». Wade se quedó limpiándose las manos en los pantalones. Caminó lentamente, con la tierra todavía adherida a sus rodillas. Luego se agachó junto a Meera. Ella levantó la mirada y él tomó su mano sin necesidad de preguntar. «Nunca había hecho esto antes», dijo con la voz ronca y algo contenida. «Nunca tuve el momento adecuado, pero ahora creo que es el momento». 7. De su bolsillo sacó un pequeño anillo de plata. No estaba pulido ni perfecto. Lo había forjado a partir de la cadena que una vez usó su difunta esposa. Lo había fundido, lo había reformado y lo había hecho nuevo. Como ellos, sin ceremonia, sin palabras ensayadas, deslizó el anillo en el dedo de Meera. Su mano temblaba mientras la miraba. «Sin predicador no hay periódico», dijo Wade. «Pero es real. Tú y yo y él y quien quiera que venga». Meera asintió y las lágrimas brillaron en sus pestañas. «Ya hicimos lo difícil», dijo. «Esta es solo la floración después del invierno». El canto de los pájaros resonó entre los árboles. El sauce susurraba suavemente en el viento. Se sentaron así por un rato bajo el manzano junto al lugar de descanso de un niño amado y en los brazos del niño que los había devuelto a la vida. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo todo parecía empezar. Si esta historia despertó algo en ti, si sentiste la escarcha, el fuego, la silenciosa misericordia del amor que regresa como la primavera, entonces no dejes que se desvanezca como el humo y el viento. Presiona ese botón de publicidad. Comparte esta historia con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete a Wild West Love Stories para más Frontier Arts, romances difíciles y el tipo de finales que parecen merecidos. Aquí afuera, el amor no llega fácilmente, pero cuando llega, se queda.